Buenos días otra vez a todos. Es para mí un auténtico en el pensamiento bioético contemporáneo. El profesor Diego Gracia. Médico, psiquiatra, filósofo, catedrático de Historia de la Medicina, doctor honoris causa también por la Universidad de Extremadura y uno de los referentes internacionales en bioética. El profesor Gracia ha dedicado su vida al estudio profundo de los problemas éticos que atraviesan la práctica clínica, también en un campo tan sensible como el de la donación y el trasplante de órganos. En un contexto en que la técnica avanza rápidamente, pero las decisiones humanas siguen siendo complejas, su mirada serena, rigurosa, profundamente humanista, nos ofrece las claves para no perder de vista el centro de todo, la dignidad y la libertad de las personas. Tuve la fortuna de conocer al profesor Gracia en un curso de experto en bioética que desarrollé durante 2 años en Madrid en la época de pandemia. Me hacía gracia anoche María Eugenia, la coordinadora autonómica de Castilla y León, que me hizo spoiler, porque en ella, como en mí, su figura, su personalidad y su pensamiento produjeron un impacto que han sido determinantes tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Me gustaría leeros alguna frase del profesor que en mí resuena permanentemente y que me motivan y me hacen resolver conflictos a diario, ¿no? Os voy a leer 4 pequeñas frases. La incertidumbre intelectual no es incompatible con la responsabilidad moral. Por el contrario, la incertidumbre es una característica típica de nuestras responsabilidades morales concretas. Los juicios acerca de la responsabilidad no pueden ser seguros, tan solo prudentes. La prudencia a la hora de tomar decisiones. Todos los valores propios y ajenos valen. Por tanto, es nuestra obligación intentar preservarlos todos. La tolerancia. La ética es el arte de tomar decisiones prudentes en situaciones de incertidumbre. La duda moral. Cualquier decisión, la ética es siempre de máximos. Cualquier decisión distinta de la mejor es siempre mala. La autoexigencia moral. Hoy, el profesor Gracia nos honra con su presencia y nos acompaña para reflexionar sobre uno de los pilares de nuestro trabajo, la ética de la donación. Porque si bien trasplantamos órganos, gestionamos donaciones y trasplantamos órganos, lo que recibimos es un acto altruista, libre y profundamente humano. A escuchar con atención una voz que lleva décadas ayudándonos a deliberar para cuidar mejor. Con todos ustedes, el profesor Diego Gracia. El tema de los trasplantes pues viene siendo un tema muy importante desde el punto de vista médico, técnico y también desde el ético, desde sus orígenes. Y por tanto llevamos pues más de 50 años dándole vueltas y hay temas que ya están bastante claros y hay otros que todavía no están del todo claros. Y entonces yo he pensado que conviene hablar de uno de estos en los que yo creo que podemos aportar algo, dejando los que ya están más trillados. Yo también he escrito ya
textos que algunos están, anoche lo vi, están en internet y son de acceso libre, ¿no? Como uno del que me comentaron ayer durante el cóctel del final del día, medio siglo de reflexión. Que es realmente muy importante, es otro en el que estuvimos trabajando en un grupo europeo presidido por un querido amigo mío que es catedrático de ética y de historia, como yo, en una facultad de Holanda, en una facultad de medicina en Nimega, sobre the ownership of the human body, el tema de la propiedad del cuerpo humano. En fin, hasta qué punto se puede comprar, se puede vender, es propio, es enajenable, no es enajenable. Bueno, esto se publicó en un libro que está también accesible, por tanto no voy a hablar de ello, ¿no? Voy a hablar de un tema que yo creo que sí que es de gran actualidad y que no está tan trillado como estos otros temas sobre los que hay ya una bibliografía pues inundatoria en buena medida, que sin embargo cuando se formula como lo voy a formular pues parece muy clásico y sin problemas, que es el de la ética de la donación. Vamos a meter un poco el dedo en el ojo a esto de la donación, a ver qué es y qué da de sí, ¿no? Y voy a distinguir dos teorías o dos modos de enfocar el tema de la donación de tejidos y órganos y la ética de la donación, ¿no? Un modelo que voy a llamar el modelo clásico, que es el que, no sé entre ustedes, pero desde luego en la cultura general es el imperante, no solo en España, sino en buena parte del mundo, ¿no? Y que yo creo que es un modelo periclitado, es un modelo que, en fin, tiene sus raíces y su tremendo influjo en nuestra cultura, pero a mí me parece que hay que salir de él y pasar a un segundo modelo, que es lo que yo vengo a proponerles a ustedes, pero antes voy a tener que pasar por el primero. Por tanto, vamos a hacer una especie de pequeño autodiagnóstico, que es lo que nuestra cultura y probablemente nosotros entendemos por donación y ética de la donación, y luego voy a proponer una cierta alternativa a esta idea más o menos común que tenemos sobre lo que es la donación o la ética de la donación. Por tanto, la exposición va a tener dos partes, una el modelo tradicional y otra la alternativa al modelo tradicional. Mi idea es exponer en unos minutos esto y luego abrir un debate para que todos ustedes puedan participar si así lo consideran conveniente. Por tanto, lo primero sería el modelo tradicional. Y el modelo tradicional pues parte de donde parte nuestra cultura. Nosotros somos pues personas que pertenecemos al mundo occidental. La cultura occidental es una cultura, como todas las culturas del mundo, que comenzó en un cierto momento y en un cierto lugar histórico. Y la cultura occidental comenzó cuando confluyeron dos tradiciones. Una tradición que era la de un pueblo, todos lo habéis estudiado en bachillerato, no hace falta explicarlo, que es la cultura griega antigua. Lo que pensaron, lo que hicieron los pensadores presocráticos y sobre todo Sócrates y los inmediatamente posteriores a Sócrates, los más conocidos, Platón y Aristóteles, ¿no? Ese es el origen intelectual de nuestra cultura. Nosotros no somos herederos directos de la cultura china o de la cultura japonesa o de la cultura israelí, tampoco. Somos herederos de la cultura griega. La cultura occidental parte de ahí. Y esto lo hemos mamado. Es decir, esto está
en lo que llamaba Jung el inconsciente colectivo de nuestra cultura. Es el modo como pensamos, aunque no nos demos cuenta de que estamos pensando con esos instrumentos, ¿no? Pero la cultura occidental no es solo la tradición que comienza con Grecia y que sigue a la tradición griega, sino que en un cierto momento, que en las historias de la cultura se llama la época del helenismo, es decir, en la historia de Grecia hay un periodo que se llama la Grecia clásica, y ese periodo es el periodo fetén de la cultura griega, ¿no? Pero vino un señor que no era griego, que era macedonio. Saben ustedes que Macedonia sigue siendo problema hasta el día de hoy. Y lo fue ya en tiempo de los griegos, de los antiguos griegos, ¿no? Y Alejandro Magno, que era un macedonio, no era un griego, arrasó toda Grecia y continuó, de tal manera que ya saben ustedes que llegó pues hasta Asia, hasta lo que hoy es Pakistán, que por cierto ahí siguen enzarzados en el momento actual. Hay fronteras culturales que siempre son conflictivas y han sido conflictivas a todo lo largo de la historia. Los conflictos, esto lo decía un profesor mío de historia, ¿no? Las guerras se han dado siempre en los mismos lugares. Bueno, ¿y a qué se debe? Pues al choque de culturas. Es decir, es que ahí, si, por ejemplo, la guerra de Ucrania, Ucrania está en la linde entre dos culturas, lo que llamamos cultura occidental, cultura europea y la cultura oriental. Y ahí llevan peleándose a lo largo de toda la historia. No ahora, esto es una más. Pero vamos, los pobres polacos que están en esa línea saben lo que es vivir en esa línea, porque salen de una guerra y se meten en otra y los han masacrado todos, claro, los imperios. Al lado de esa línea lo que hay son dos imperios. Y uno arrasa al otro, el otro arrasa al uno y así andan, ¿no? Bueno, la cultura occidental comienza cuando Alejandro Magno conquista todo el Oriente y se mezcla esa tradición cultural griega clásica con eso otro que es la ribera sur del Mediterráneo. Entre otras cosas, allí que había pues una cultura que era la cultura del pueblo de Israel. Y conquistan, por ejemplo, ustedes saben muy bien que en tiempo de Jesús Palestina era romana, o sea, estaba invadida y colonizada por los romanos. Es decir, y la consecuencia es que se produce una fusión entre la tradición griega y esas culturas orientales que no eran griegas. Y ahí comienza la cultura occidental, de tal manera que nosotros comenzamos a contar los años de nuestra cultura a partir de ese momento. Bueno, pues en ese momento, en ese periodo final del mundo griego y comienzo de la cultura occidental, hay un movimiento filosófico poco estudiado y que ustedes conocen de oídas, pero probablemente no con mucha precisión, que se llevó el gato al agua. El gato al agua en la cultura occidental, en la filosofía occidental, no se lo llevó Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni los presocráticos. Se lo llevó un señor se lo llevó al agua, un señor que encima no era griego, sino que era de Chipre, que era una isla que estaba muy influida por las culturas orientales. Y ese señor se llamó Zenón de Citio e inició un movimiento que ustedes todos han estudiado, que se llama el estoicismo. Y el estoicismo era un movimiento muy moralista. Todavía hoy en los supermercados se venden pequeños libros de consejos estoicos para gobernar la vida práctica. Eran personajes muy prácticos, ¿no? Y muy sabios, en cierto modo, pero con una sabiduría práctica. Bueno, y el estoicismo
como era una filosofía, pero también una ética, lo atraparon las llamadas 3 religiones del libro inmediatamente. Saben ustedes que a partir del tronco mosaico de Moisés salen 3 religiones. La primera, la religión judía, como una derivación de la judía, la religión cristiana, y como una derivación de la judía y la cristiana, la religión musulmana. Y estas 3 religiones van a ser las que se expanden por todo el Mediterráneo y dominan completamente. Bueno, pues las 3 religiones en ética cogieron lo que había dicho el estoicismo y lo enchufaron y lo convirtieron no solo en filosofía, que era lo que era con los estoicos, sino en teología. De tal manera que la ética estoica, a partir del comienzo de nuestra era, del año 2000, del 0 a 2000 hoy, echando hacia atrás, se convierte en la ética canónica de toda la... Escribió Aristóteles. Y Aristóteles se muere. Aristóteles había sido el preceptor de Alejandro Magno, que es el que acabó con la Grecia clásica y dio lugar al comienzo de ese periodo que en historia de las historias de Grecia se llama el helenismo, que ya es la bajada. Han llegado a la cumbre y empieza el descenso por la ladera, ¿no? Y el estoicismo va a ser la filosofía que arrase en el helenismo. Zenón de Citio nace 4 o 5 años después de que muere Aristóteles y gana por goleada, de tal manera que Aristóteles, saben ustedes que fue el primer autor de un libro y encima no hizo 1 sino 2 y casi 3 libros que se llamen ética, que tengan la palabra ética como definición. La ética es un invento griego. Nadie antes había escrito un libro de ética. Y eso que hizo Aristóteles, poco después con el estoicismo va a cambiar de sentido, y ese sentido es el que hemos heredado nosotros. ¿Por qué me interesa contarles todo esto? Pues porque esto ha influido también en el modo como se entiende el tema de la donación y por tanto el tema de los trasplantes, porque, en fin, ¿qué es donar? Bueno, ahora vamos a ver que hay varios sentidos de la expresión. Claro, los estoicos dominan en el periodo final del periodo griego y sobre todo en el mundo romano. Y el mundo romano ha pasado la historia por muchas cosas. Aquí cerca pues hay acueductos importantes, pero el mundo romano, si ha pasado la historia por algo, es porque hizo un derecho, el derecho romano, que es el derecho básico de todos los derechos de todos los países que circundan el Mediterráneo, incluido España, ¿no? De tal manera que el derecho civil romano se va a convertir en la base de todos los derechos civiles, ¿no? Y en el derecho civil romano hay un tema fundamental que está en el derecho español y en todos, que es el tema de la donación. La donación es una figura jurídica, ¿no? Y es una figura jurídica que se encuentra ya en el derecho romano y que está perfectamente establecida por el derecho romano, ¿no? ¿Y qué dice el derecho romano a propósito de la donación? Pues les voy a dar una definición de uno de los autores fundamentales, ¿no? Dice, es una liberalidad, por tanto es un acto libre, irrevocable, de tal manera que el que dona, en principio no se puede volver atrás. Es una liberalidad irrevocable por la que una persona, el donante, se despoja voluntariamente de una cosa o de una ventaja apreciable, una ventaja que es apreciable en dinero. Lo que pasa es que se
esa apreciación en dinero, el donante la pone entre paréntesis, no la utiliza, ¿no? Por tanto, es una liberalidad por la que se despoja voluntariamente de una cosa, de una ventaja apreciable en dinero, en provecho de otra. Esa otra persona se llama el donatario. Por tanto, es la transferencia gratuita de un bien del donante al donatario, ¿no? Tiene que ser libre, como es lógico, de tal manera que dice, quien hace una liberalidad porque está obligado, eso ya no es liberalidad. Por tanto, quien hace una liberalidad porque está obligado no tiene, decían los romanos, animus donandi, intención de donar. No hace una verdadera donación. La donación tiene que ser liberal, ¿no? Y esto, en el estoicismo, esto lo dice el derecho romano. El derecho romano inmediatamente se fusionó con la filosofía estoica. Y la filosofía estoica les vino muy bien. La verdad es que a los estoicos les vino muy bien el derecho romano y al derecho romano le vino muy bien la filosofía estoica. ¿Por qué? Yo no puedo exponer aquí la filosofía estoica, pero permítanme ustedes que diga dos cositas en un minuto, ¿no? Y es que toda la filosofía estoica está basada en una idea que ha pasado a la cultura occidental a tope. Y esa idea es que todo en la naturaleza tiene lo que ellos llamaban, escribían en griego, un logos interno. ¿Qué es el logos? Logos es razón, palabra en griego. Yo, cuando les explico esto a mis alumnos, les digo, las cosas tienen un software, tienen una lógica interna. Claro, hoy con esto los programas de ordenador, esto lo entiende un tonto, ¿no? El ordenador pues tiene una lógica interna y todo el que haya estudiado un poquito de genética lo entiende todavía mejor. Es decir, ese grano de trigo que siembras en la tierra tiene una lógica interna, de tal manera que si hay un poquito de agua y unas condiciones un poco adecuadas, de ahí va a salir pues una espiga, una flor, lo que sea, ¿no? Que estaba allí metido, aunque no lo veíamos. Hay un logos que estaba allí metido y que poco a poco se ha ido expresando. Esa expresión del logos interno es lo que ellos llamaban el paso de la potencia al acto. En cuanto aparece la primavera y todo empieza a brotar y tal, vemos la maravilla de todo eso que estaba escondido, pero que era un logos, que había una razón interna. Hoy con la genética esto está muy claro, ¿no? Ellos no lo tenían tan claro, ¿no? Por tanto, las cosas tienen logos. Y las cosas tienen un logos que les hace tender hacia algo. Por tanto, un telos, una dirección. El grano de trigo tiene una dirección, que es convertirse en espiga, granar, etc. Y así todo en la naturaleza. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Que es elemental y que en nuestra cultura es elemental. En ellos se convirtió no solo en una filosofía, sino también en una ética. Es decir, tocar ese logos, impedir que las cosas lleguen a su expresión natural, que puedan expresar todo eso que potencialmente tenían ahí metido, eso es malo. Por tanto, la función de la ética es promover y permitir que el logos de la naturaleza llegue a plenitud y no impedir o prohibir. Por tanto, por ejemplo, una expresión que todos habéis oído porque ha sido esto, impedir de cualquier modo el desarrollo natural del logos es antinatural. Ese logos estaba en la naturaleza, hemos alterado el orden de la naturaleza y eso es malo. Y el logos de la naturaleza es ley. Es la ley por la que se rige la naturaleza. Es una ley divina, el logos con mayúsculas Dios, que ha infundido en el interior de las cosas esos logoi pequeñitos
que hacen que las cosas vayan en la dirección correcta y se expresen adecuadamente. Todo lo que sea alterar, modificar, impedir que eso funcione así, eso es moralmente incorrecto. ¿De acuerdo? Y en la expresión más clásica que aquí la cultura ha utilizado siempre, eso es antinatural. ¿De acuerdo? Fíjense, esto lleva a varias cosas que ahora vamos a pasar a analizar con cuidado. Una de ellas, a confundir derecho y ética. Algo en lo que la cultura occidental no sé, la ley positiva, la ley que hacen las Cortes, ¿cómo tiene que ser? Pues expresión de esa ley natural, porque como no sea expresión de esa ley natural va a estar mal. Por tanto, ¿qué es la ética? Derecho. Es un tipo de derecho, una expresión jurídica. Derecho y ética vienen casi a confundirse, ¿no? Esto es típico de toda la cultura. Y esa ley natural se expresa, claro, la ley natural se convierte, en tanto que principio moral, en principio de deberes. El deber moral, mi deber, es no impedir que la naturaleza siga ese proceso y ese telos, esa ley que tiene interna. Y al analizar los deberes morales que se generan o que proceden de esa ley, los estoicos distinguen dos tipos de deberes. Unos deberes que llamaron perfectos o de justicia y otros deberes que llamaron imperfectos o de beneficencia. En fin, son palabras que todos conocemos. Probablemente la idea de beneficencia, la de justicia, que yo creo que la tenemos más clara, la de beneficencia no suele ser muy precisa, pero en fin, hay cosas que no son de justicia, que yo hago porque quiero, pero que nadie me puede obligar a que haga. Por tanto, no me pueden decir eso es injusto, usted tiene que hacer esto, pero yo voluntariamente puedo hacerlo. Beneficencia, por eso se llamaron deberes imperfectos, a diferencia de los deberes de justicia que se llaman deberes perfectos o de justicia. ¿Y qué significa ahí perfecto o imperfecto? Pues ellos dieron la definición muy clara, ¿no? En los deberes perfectos o de justicia te viene marcado por quien sea, la naturaleza, el Estado o quien sea, el cuánto, el cuándo, el dónde, el cómo y el a quién de ese deber. Ejemplo, pues pagar a Hacienda los impuestos, el IRPF, ahora dentro de un mes o 2 meses, ¿no? De tal manera que yo tengo cuánto, lo que me mandan, no lo digo yo, me lo dicen, ¿no? ¿Cuándo? En el periodo que te mandan también. ¿Cómo? Pues rellenando unos impresos que también te vienen. ¿Dónde? Al Tesoro Público. ¿A quién? Al Tesoro Público, ¿no? En los deberes perfectos tú vas de comparsa. Todo te viene dado, ¿no? ¿Y cómo se formula eso jurídicamente? Quien te lo tiene que dar es el derecho, ¿no? Y entonces esos pues son los que el derecho maneja mejor, ¿no? Pero claro, hay cosas que no son deberes perfectos, son deberes imperfectos. ¿Por qué? Porque no es el Estado el que me marca el cuánto, cuándo, dónde, cómo y a quién, sino que lo marco yo. Por ejemplo, cuando yo veo una persona en necesidad, me puedo considerar en el deber moral de ayudar a esa persona. Pero soy yo el que marco a quién ayudo, cuánto ayudo, cómo ayudo, dónde ayudo, etc. Por tanto, en los deberes imperfectos decían, son de gestión privada. Yo marco las condiciones, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues porque si esto es así, ahora nos podemos plantear la cuestión de esto de la donación de órganos, ¿qué tipo de deber es?
si es un deber perfecto de justicia o es un deber imperfecto de beneficencia. Esta es la teoría clásica que está en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad y la que vais a encontrar en la práctica totalidad de los manuales de ética, etc. Por tanto, esto es un acto, el donar un órgano, el donar un riñón a un hermano o tal. Esto es un acto, sí, es un acto moral, sí. ¿Obligatorio? No. Es, como dice la teoría clásica, supererogatorio, que es la expresión clásica, ¿no? De tal manera que, bueno, pues el que quiera, el que le dé por ahí, pues que lo haga, ¿no? Pero no hay ninguna obligación de hacerlo. Desde luego, obligación jurídica no hay, pero la cuestión que ahora vamos a ver es si hay obligación moral. Y como en esta teoría, que es la que se lleva la parte del león en la cultura occidental, derecho y ética se identifican, si no hay obligación legal, pues vete tú a decirme qué obligación moral puede haber. No sé si se ve el tema. Bueno, este es el modelo tradicional. Sobre todo en los países de tradición católica, este es el modelo imperante desde siempre, porque esto viene desde el comienzo de nuestra cultura, en el mundo antiguo y en la Edad Media. Los teólogos, pues lo que hacen es describir, exponer, glosar, ampliar este mismo modelo. De tal manera que si uno abre la Suma Teológica de Tomás de Aquino, pues lo que se va a encontrar con gran detalle expuesto es esto, y muchos otros autores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay otro modelo. Este modelo es un modelo mucho más reciente, ¿no? Y es un modelo que comienza tenuemente en el Renacimiento. Durante la Edad Media arrasa el modelo que brevísimamente les he expuesto. Pero en el Renacimiento, claro, el Renacimiento se llama Renacimiento porque hubo unos señores que dieron un salto sobre la Edad Media y se fueron directamente a la antigüedad grecolatina. Saben ustedes que los turcos arrasaron Constantinopla el año 1453, a mediados del siglo XV, y en Constantinopla, en el Imperio Romano de Oriente, se hablaba griego, en el de Occidente se hablaba latín, y entonces cuando llegan los turcos, a los que los griegos siempre han tenido miedo hasta el día de hoy, pues hay muchos griegos que salen por pies y salen de la península griega y pasan por el Adriático a Italia, que era lo que estaba más cerca. Y llevan manuscritos de Aristóteles y tal, y además hablan griego. Y entonces en Italia, esto estamos hablando de finales del siglo XV y del siglo XVI, el Renacimiento italiano, se pone de moda el griego. Y la gente culta quiere saber griego porque quiere leer los textos de aquellos señores de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, que en fin, que eran pues muy, muy importantes, ¿no? Y entonces, primero se empieza a hablar griego, o las élites cultas de Italia, y en España también sucedió un poquito después, empiezan a conocer el griego, pueden leer griego, y se aficionan a los textos clásicos. Y cuando se aficionan a los textos clásicos y se ponen a leer la Ética Nicómaco de Aristóteles, se dan cuenta que la Ética Nicómaco no dice lo que los medievales decían que decía. Porque claro, habían pasado pues 16 más, 20 siglos, y cada uno había ido modificando, había ido metiendo mano, modificando el sentido, y ahora cuando se recupera el sentido dicen, pero si la ética no es eso que nos habían dicho los estoicos que era. Los estoicos arrasaron. Aristóteles no tuvo ningún éxito, hizo su ética, se murió, a los 4 años nace Zenón de Citio y es el que se lleva la parte del león.
Y la ética de Aristóteles se quedó ahí, mal interpretada por los estoicos y por la tradición medieval. ¿Qué pasa a partir de 1453? Que poquito a poquito se van dando cuenta de que eso no es así. Y entonces hay que reconstruir. Y entonces aparece una nueva ética de todo, pero también de la donación, que es lo que yo quiero exponerles aquí brevísimamente en esta segunda parte, ¿no? Si uno abre la Ética a Nicómaco de Aristóteles, cosa que les recomiendo, en el fondo es el primer libro de ética que se escribió. No ha habido un libro de ética anterior a la Ética a Nicómaco. Y yo creo que es el mejor libro de ética que se ha escrito hasta el día de hoy. Y si uno abre la Ética a Nicómaco, pues se dará cuenta de que Aristóteles comienza utilizando una metáfora muy bonita. Y dice, los seres humanos somos como un arquero que va a tirar una flecha y apunta al blanco. Dice, la vida humana es eso. Somos como arqueros que apuntan a un blanco. Luego, ¿le darán o no le darán? Eso ya, eso sí que es para nota. Pero todos tenemos que apuntar al blanco. Lo que no se puede es apuntar a otro sitio, porque nuestro objetivo es el blanco, ¿no? Y dice Aristóteles, somos como arqueros que apuntan a un blanco, y esa es la vida humana. ¿Y ese blanco cuál es? Pues él lo expone con una palabra griega, eudaimonía. El objetivo de la vida humana es ese blanco, la eudaimonía. Término que, claro, hay que traducir porque en griego es muy bonito, porque daimon es demonio, de ahí viene demonio, pero daimon es una especie de duendecillo que tenemos todos dentro. Sócrates dice, y que me dice lo que debo hacer. Es lo que llamamos la voz interior o voz de la conciencia, en fin. Pero eu, con un prefijo, es el objetivo, el blanco donde tenemos que dar es ir a la eudaimonía. La eudaimonía es esa especie de duendecillo eu. Y eu es un prefijo griego que significa positivo. Por tanto, ¿y eso cómo se tradujo al latín? Pues lo tradujeron de varios modos, pero uno frecuente fue felicidad. Y por tanto, en las traducciones castellanas de la Ética a Nicómaco, pues aparece traducido siempre que el objetivo de la vida humana es la felicidad. Es una mala traducción, claro, yo comprendo que no es fácil encontrar una buena, pero hay que decir que es mala esa traducción. ¿Por qué? ¿Qué significa eudaimonía? Yo les decía a mis alumnos que la mejor traducción de eudaimonía para un chaval de 18 años es vivir a tope. Es decir, ¿cuál es mi objetivo? Actualizar todas mis potencialidades físicas. Por tanto, es como el grano de trigo. El grano de trigo llega a plenitud. Otra buena traducción de eudaimonía sería plenitud, llevar la vida a plenitud. ¿Cuál es el objetivo de la vida humana? Eso. Yo quiero llevar mi vida a plenitud, ser pleno, convertir en acto todo lo que son potencias o posibilidades en mi estructura, en mis genes, en mi organismo. Ser pleno, llevar a plenitud la vida, eso es lo que significa eudaimonía. Y eso es el objetivo de la ética, dice Aristóteles. Esto lo dice en la primera página. Ese es el objetivo de la ética. Claro, ¿esto cómo se consigue? Pues para llevar la vida a plenitud tienes que ejercitarte. Pensad en un deportista, que es la mejor manera de entender esto, ¿no? Hay que ejercitarse, y si tú vas haciendo actos, ejercicios, eso se acaba convirtiendo en un hábito. Y ese hábito positivo de vida, el hábito de correr, el hábito de operar, el hábito, eso en griego se llama
arete. Y arete, tuvimos, claro, estos son los problemas de la cultura, ¿no? Arete es un término griego que se tradujo al latín por virtus y que ha dado, pues, virtud en español. Pero es una mala traducción. ¿Por qué es mala? Pues en primer lugar, porque virtus es un sustantivo que procede de otro, que es vir viris, que en latín significa varón. Y por tanto, ya empezamos sesgando la cosa. Es decir, arete no tiene nada que ver ni con hombres ni con mujeres. Todo ser humano tiene arete y tiene que llevar a perfección su arete. Y lo traducimos por virtus y ya empezamos fastidiándolo, porque ya empezamos haciendo distinciones y segregando a gente y tal, ¿no? Pero es que además, en nuestra cultura, virtud se ha convertido en un término flojo. Es decir, si tú dices, es un hombre muy virtuoso, pues no sé si le estás diciendo algo positivo o algo negativo, ¿no? Y no ese es el sentido griego. El sentido griego, virtud, es la capacidad física de hacer algo bien. El señor que toca bien la guitarra, ¿cómo le llamamos? Un virtuoso de la guitarra. Ese es el sentido original del término arete. ¿Y por qué Andrés Segovia era un virtuoso de la guitarra? Porque se había ejercitado durante toda su vida, había trabajado como un negro para conseguir eso. La virtud es física, no es moral. Es la capacidad física de hacer algo bien. Es un virtuoso cirujano, el señor que opera bien. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues trabajando mucho. Ese es el sentido. Y fijaos, y entonces, ¿qué es la eudaimonía? El conseguir que nuestras capacidades, nuestras aretai, acaben siendo plenas. Demos en plenitud todo lo que podemos dar, lo que nuestra naturaleza nos permite dar. Y esa es la perfección. Esa es la perfección humana para Aristóteles, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de ser en la vida humana un señor que llega a la eudaimonía, que es a la plenitud física, en tanto que yo tenía un maestro, Zubiri, que cuando hablábamos de esto decía siempre, si esto en el castellano viejo estaba. Por ejemplo, lo contrario de arete es otro término griego que es kakia, que se tradujo, es vicio. Y dice, pero el vicio no es un vicio moral, es un vicio físico. Y decía Zubiri, dice, en los pueblos, cuando una puerta no cierra bien, se dice que tiene vicio. Ese es el sentido original del término kakia. El vicio es un vicio físico, es que algo no funciona bien. La puerta que no cierra bien tiene vicio, ¿no? Bueno, pues esto es el sentido. Y fijaos que esto es la novedad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la vida humana? O sea, ¿de qué va la ética? Y te dice Aristóteles, la ética va de conseguir que todo el mundo dé de sí lo mejor que puede dar de sí. Esa es la función. Por tanto, es hacer que todas las potencias se conviertan en actos. El término arete en griego es un positivo, es un adjetivo o un sustantivo, que puede ser también adjetivo, positivo, que tiene un comparativo y tiene un superlativo. El arete es positivo, areion es el comparativo, aristos es el superlativo. De ahí viene aristocracia y tantos otros términos, ¿no? Aristos, que significa en griego el mejor, el mejor. Y hay un texto que os voy a leer muy breve de Aristóteles en la Ética Nicomaco que dice así, dice, toda arete, tenemos que traducir toda virtud, pero ya les digo que la traducción no es muy buena, pero en fin, toda capacidad, toda arete,
perfecciona la condición de aquello de lo cual es arete. Por tanto, la arete es la capacidad de hacer algo bien físicamente. La arete perfecciona la naturaleza de algo. Toda arete perfecciona la condición de aquello de lo cual es arete y hace que ejecute bien su operación. Por ejemplo, dice, la arete del caballo hace bueno al caballo. ¿Qué es un buen caballo? Pues el que tiene la capacidad de correr, de saltar. Ese es un excelente. Fíjense, ¿y cómo traducimos eso al español? Pues ahora las traducciones del griego, en vez de decir un caballo bueno, lo que suelen traducir es un caballo excelente. La arete, la mejor traducción de arete al castellano no es virtud, que es un término muy venido a menos, sino que es excelencia. Y si esto es así, ahora podemos dar una definición de la ética, pues un poco peculiar. Y es que la ética ¿de qué va? De la excelencia, de hacer las cosas excelentemente. La excelencia es eso de los arqueros que tiran al blanco. En el blanco que está la excelencia. Y toda la ética tiene por objeto conseguir la excelencia de aquello que tenemos que hacer o que cada uno puede hacer, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen que esto de la excelencia se ha puesto de moda en la teoría empresarial. Hubo dos norteamericanos, Peter y Waterman, que hicieron un libro que fue un bestseller hace ahora ya casi medio siglo, que se titulaba En busca de la excelencia, ¿no? Y estos señores pues se hicieron una pregunta muy sensata, ¿no? ¿Por qué ciertas empresas tienen éxito y otras no tienen éxito? Y entonces se dedicaron a estudiar, a encuestar a muchas empresas para ver en qué se diferenciaban las empresas de éxito de las que no tenían éxito, ¿no? Y el capítulo 5 del libro de estos se titula Valores claros y manos a la obra. Y dicen, las empresas de éxito, las empresas excelentes, no son excelentes porque paguen más a sus obreros o sus empleados, ni son excelentes porque lleven mejor las cuentas, porque tengan un sistema de contabilidad mucho más preciso y tal, ¿no? Dice, son excelentes porque los señores que trabajan allí creen en lo que hacen, aman lo que hacen y esperan de lo que hacen. Y si no tienes esas tres cualidades, ¿qué sucede? Pues algo que en medicina está cantado, que se llama el burnout. Es decir, o eres excelente o te empiezas a caer por una pendiente resbaladiza en la cual el final es que acabas yéndote, porque no puedes seguir, ¿no? Y el tema del burnout lo conocen ustedes igual que yo. Entonces, ¿de qué va la ética? La ética va de los deberes perfectos o imperfectos que decían los estoicos. Y esto de donar un órgano, ¿qué es? Pues es un deber imperfecto, por tanto es un acto supererogatorio, yo lo hago si quiero, no se sabe muy bien por qué, pero en fin, lo hago, pero lo hago porque me da la gana y soy yo. O el objetivo de la ética es que todo el mundo busque la excelencia, que era lo que decía Aristóteles, es decir, esto es tan viejo como la ética. En el primer libro de ética que se escribió en la historia de la humanidad, al comienzo del libro lo que se dice es esto, que curiosamente se perdió inmediatamente después, y hasta el Renacimiento no se empieza a recuperar. Por tanto, ha habido un Guadiana, aquí que estamos cerca del Guadiana, ha habido un Guadiana que ha durado 20 siglos, nada menos. Y ahora, desde hace unos siglos, pues ha empezado a recuperarse, ¿no? Y entonces, ¿de qué va la ética? De la excelencia, de conseguir
que cada cosa dé de sí lo mejor que lleva dentro, ¿no? Y esto, me dirán ustedes, ¿y esto cómo se pone en práctica o qué podemos hacer con esto? Bueno, pues hay una doctrina, una teoría que los norteamericanos nos han difundido por todo el mundo, que se llama la Decision Making Theory, la teoría de la elección racional, que dice que lo racional, conocerán ustedes porque en medicina es muy frecuente, ¿no? Los árboles de decisiones. Por tanto, ante una situación hay que ver los diferentes cursos de acción y entre esos cursos de acción hay que ver los pros y los contras de cada uno y elegir cuál. Te dicen, no hay más que uno, que es el óptimo. Cualquier curso distinto del óptimo es malo. Si veis una guía clínica, una guideline, la que sea, ¿cuál es el objetivo de las guías clínicas? Orientarte en ese árbol de decisiones de tal manera que des con la decisión óptima lo antes y lo mejor posible, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la medicina? Hacer las cosas chapuzas o hacerlas medianamente, no hacerlas mal aunque no las hagamos bien. Por tanto, esto es supererogatorio, pues hoy no tengo ganas y lo hago regular. No. El objetivo de la medicina y de la ética es dar siempre en el blanco. Eso que decía Aristóteles, dar en el blanco. Y por tanto buscar la excelencia en todo acto, en toda decisión. Todo eso de los actos supererogatorios, que no son obligatorios, pero que dependen de mí, entonces yo dono si quiero. No, esa es la teoría más frecuente hoy en día. Yo lo que vengo a decirles a ustedes es que eso no es presentable, y hoy en ética no es presentable, ¿no? Todos tenemos que buscar la excelencia en cada acto, y en la vida, claro, evidentemente, pero en cada acto. Y cuando tenemos que tomar una decisión mentalmente, tenemos que ver el árbol de decisiones y tomar la decisión óptima. ¿Qué diríamos de un cirujano que no hace la mejor cirugía posible en una situación concreta? O del juez que no dicta la mejor sentencia posible. Dice, bueno, yo he hecho una chapuza, coño, estaba cansado, y bueno, pues no está mal. Sobre todo, piensen ustedes que ustedes son los que están juzgados en esa sentencia o que son los pacientes de ese cirujano que está operando. Y que dice, bueno, es que anoche bebí un poco, me tiembla el pulso y tal. No hay más que una decisión correcta, que es la excelencia, que decía la arete, es decir, el curso, ¿cómo llamamos a eso en ética? El curso óptimo. No hay más que un curso correcto, que es el curso óptimo. Todos los cursos, que serán muchos, que puede haber muchísimos, y esto todos los que han estado conmigo lo saben muy bien porque yo soy un poco pesado con esto, ¿no? Pero todos los cursos que no son el óptimo son pésimos, son malos. Bueno, pues esto se puede aplicar a todo, también a la donación de órganos, a todo exactamente, ¿no? Y entonces cuando se me plantea el problema de si dono o no dono, puede suceder que yo tenga una buena formación ética o que no la tenga. Lo más probable es que no la tenga, pero en fin, puede darse el caso, ¿no? Y entonces yo, con una buena formación ética, ¿qué tendré que hacer? Pues ante esa situación, una decisión que tengo que tomar, dono o no dono, yo tendré que ver los valores implicados, ver los cursos de acción. ¿Qué son los cursos de acción? Esto es muy frecuente en la teoría de la elección racional. Es un término técnico, pero en fin, son todas las salidas que tiene ese conflicto en el que estoy, ¿no? Y tengo que elegir una, ¿no? ¿Cuál? Y este es el mensaje, el único mensaje que yo les quiero transmitir. No hay más que una salida correcta. Tú tienes que ver todas las posibles salidas que tiene, ¿no?
Y concretamente, todos los que han estado en el máster mío saben, todos los días hacemos una sesión clínica para ejercitarnos en esto, en cómo se toman decisiones éticas, ¿no? Y siempre hacemos lo mismo, valores implicados, cursos de acción, y una vez que tienes los cursos de acción, ¿cuál es el curso óptimo? ¿Cuál es el curso óptimo? Porque todos los demás son pésimos. En esa circunstancia, en ese momento, claro, si cambian las circunstancias o el momento, estos cambian también, como es obvio, ¿no? Esto, curiosamente, fíjense, esto parece elemental y, sin embargo, en nuestra cultura no se ha tenido nunca en cuenta. La idea es que, cubiertos los deberes perfectos, ¿cómo se cumple con los deberes perfectos? Como los deberes perfectos estaban expresados en forma de ley, que era la ley natural y la ley positiva era la expresión de la ley natural, yo cumplo la ley, a mí que me registre. Entonces, y lo otro, lo otro, pues, si quiero y si me viene bien, no, señor, es que no es así. Yo lo único que he venido aquí a Badajoz es para decirles esto, eso no es así. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues educar. Es decir, y yo creo que la Organización Nacional de Trasplantes, que es una institución que siempre ha buscado la excelencia y, por tanto, de algún modo, consciente o inconscientemente, siempre ha estado en este tipo de ética, lo que tiene también es que educar, es decir, coordinadores de trasplantes en los hospitales y tal, ¿no? Bueno, hay que intentar que la gente done y tal. ¿Cómo? Bueno, yo no sé cómo, pero en cualquier caso hay que ir educando a la sociedad que eso de los deberes imperfectos y de los deberes supererogatorios y tal, que no es así. Que a pesar de que lo estudien en la escuela, no es así. No podemos cambiar, porque no podemos, la escuela, ¿no? Ni a los profesores de ética, que faltaría, ¿no? Pero en cualquier caso, desde cada uno, desde nuestro pequeño ámbito de influencia, tenemos obligación de intentar cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Y lo primero que tenemos que cambiarla somos nosotros. Es decir, y darnos cuenta de que en la vida, esto lo dijo Kant, ¿no? En la vida no hay más que una decisión correcta en cada momento. Todo lo demás son decisiones incorrectas. Y yo tengo que ser capaz de saber analizar entre todas las decisiones posibles cuál es la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? Pues es muy sencillo. Aquella que protege más los valores en juego o los lesiona menos. Siempre, siempre. Esto sí que es sencillo. En el máster yo doy mucho la lata sobre esto, ¿no? Pero esto es básico, ¿eh? Esto no se estudia en los colegios, no se estudia en las escuelas, no se estudia en ningún lado, pero en una organización de excelencia como es la Organización Nacional de Trasplantes, yo creo que sí es. Esto, por otra parte, en medicina es el ABC. ¿Qué son los protocolos clínicos? ¿Cómo hay que tratar un neuroblastoma? Como a cada uno le venga bien o considere que le inspire yo que sé quién. Yo me acuerdo cuando comenzaron los protocolos, cuando yo estudié medicina no había protocolos, que esto de los protocolos parece que ha existido siempre, y no. Yo no sé si saben ustedes de dónde vienen los protocolos, porque a los médicos los protocolos les han caído, no son ellos los que los han inventado. Los protocolos nacieron en la aviación. Y si ustedes al entrar en un avión entran por la parte de adelante y ven lo que están haciendo el piloto y el copiloto, verán que lo que están haciendo es siguiendo un protocolo. El copiloto va leyendo y el piloto va diciendo, hecho, de acuerdo, sí. Y gracias a eso los aviones son bastante seguros, ¿no? ¿Cómo se trataba un neuroblastoma cuando yo era estudiante?
pues cada uno lo trataba como podía, que quería. Así iban los neuroblastomas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comenzaron los protocolos, los colegios de médicos se sublevaron, porque dijeron que eso iba contra la libertad de prescripción. No sé, claro, hay que tener una cierta edad para recordar esto, pero hubo un gran jaleo con el asunto, ¿no? Eso era limitar la libertad de prescripción del médico. Hoy nadie se acuerda de aquello, afortunadamente, ¿no? Y el que no sigue un protocolo probablemente está actuando mal. Así de claro, ¿no? Y el protocolo que busca, el curso óptimo. Y lo que quiere es ayudarte a que consigas poner en práctica el curso óptimo en esa situación concreta, ¿no? Bueno, pues yo diría que esto que en clínica se ha convertido en normal hace muy pocos años, tiene que ser normal también en ética y concretamente en nuestro trabajo en la Organización Nacional de Trasplantes. Y yo voy a parar aquí y si ustedes quieren iniciamos un pequeño debate sobre este tema o cosas parecidas. Venga, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, creo que ha sido una conferencia magistral, efectivamente magistral, ¿no? Y estaríamos aquí escuchando... Sí, ¿alguna pregunta allí? El doctor Cuervo. Allí, el micrófono allí, por favor. ¿No está la azafata? A ver la azafata. Bueno, voy a hacer, como vamos ya con un poco de retraso, os voy a presentar, antes de darle la palabra después de la intervención del doctor Cuervo, os voy a presentar a la cuarta persona que está en la mesa, que es el don Pedro Hidalgo, el doctor Pedro Hidalgo, que es el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. Y el Colegio de Médicos de Badajoz, amablemente, como en otras ocasiones, siempre con mucha dedicación y mucha atención al mundo de la donación y el trasplante, ha patrocinado esta emisión en streaming que se está viendo en un canal de YouTube específico para el evento. ¿Tienes el micrófono, Miguel Ángel? Venga. Buenos días. Yo no soy intensivista, pero sí soy gracia adicto. Solo quería dar las gracias al profesor Gracia por esta magnífica conferencia magistral, y a Luis porque el que no lo conozca, que supongo que aquí lo conocerán todos porque todos tienen pinta de o trasplantadores o intensivistas. Luis, aparte de un excelente intensivista, es un experto en ética y un alumno aventajado del doctor Gracia, aparte de mí, con quien yo he aprendido desde hace más de 30 años. ¿Vale? Solo le quería decir una pregunta al profesor Gracia. Aparte de recomendar su último libro, que está calentito, y que hace un acopio de toda su sabiduría en estas páginas, que se llama El animal deliberante, teoría y práctica de la deliberación moral, que ya lo tienen en nuestras librerías aquí en Badajoz. Lo digo por... No se lleva nada el doctor Gracia por esto. Profesor Gracia, ¿usted qué cree en cuanto a la donación? ¿Que todo ser humano debería donar órganos o todo ser humano debe donar órganos? Gracias. Claro, la decisión de donar o no un órgano es una decisión que tiene riesgo, es complicada, por tanto entran en juego muchos valores. Y a mí lo que me gustaría es que estuviéramos educados desde la escuela primaria y secundaria de tal manera que supiéramos manejar bien los valores en juego y ver cuál es el curso óptimo en cada situación. Unas veces ese curso óptimo pues será el de donar y otras el de no donar, pero al menos lo haríamos
responsable y yo creo que correctamente, ¿no? No es que todo el mundo tenga que donar siempre, dependerá de los valores en juego, que son distintos según las circunstancias y tal, pero lo que sí que está claro es que analizando los valores en juego, todos tenemos obligación de elegir el curso óptimo. Esto sí. ¿Cómo tiene? Eso lo tiene que hacer cada uno. Esa es la autonomía moral. Eso es lo que inventó Kant. Es decir, eso es ser autónomo. Hacer esto y tomar la decisión correcta. Y una vez que tomas la decisión correcta, para ti eso es obligatorio. Ahora, no tiene por qué ser igual para todos, obviamente, ¿no? Es decir, donar un riñón, hombre, tenemos 2 riñones y tal, será lo mismo en un padre de familia que yo no digo, o sea, todos los valores habrá que tenerlos en cuenta. Y al final, uno tendrá que tomar su decisión, que puede ser distinta de la de que el señor que está al lado. Por cierto, en una sesión clínica hay que tomar una decisión también de qué tratamiento se va a poner a un paciente, ¿no? Todo el mundo tiene que poner el mismo tratamiento, pensar igual. Evidentemente no, ¿no? Tenemos obligación de que todas las decisiones, aunque sean distintas, sean prudentes, pero no todas las decisiones prudentes son iguales. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el método para tomar decisiones? Pues es lo que Miguel Ángel acaba de decir. Eso es la deliberación. La deliberación es la capacidad de analizar todos los valores en juego, ver los cursos de acción, ver cuál es la importancia de cada curso de acción y optar por el curso óptimo. Bien entendido que un señor puede considerar que el curso óptimo es A y el otro puede considerar que el curso óptimo es B. Entonces, ¿quién tendrá que tomar la decisión? Al que le toque, al que sea responsable de esa decisión, ¿no? Es decir, en una sesión clínica se discuten muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque unos verán un curso como óptimo, otros... Y entonces, si unos ven que el curso óptimo es A y otros que el curso óptimo es B, ¿qué hay que decidir? Todo paciente tiene un médico responsable. El médico responsable dirá, yo aplico esto bajo mi responsabilidad, evidentemente, ¿no? Bueno, doy la palabra al doctor Pedro Hidalgo, a don Pedro Hidalgo. Cuando quieras, Pedro. Buenos días. Querido Luis, el doctor Luis López se empeñó con cierto pesar, si no salía bien, hacer este magnífico congreso en esta ciudad de Badajoz. Se ha empeñado en hacerlo también, que hasta hoy quería darles un abrazo caluroso y creo que se nos ha ido la mano porque vamos a estar a 32 grados en la calle. Pero sean todos bienvenidos. Ha sido magnífico reuniros aquí a todos y luego me prometió que no solamente iba a saludar al profesor Gracia, sino que estaría con él en esta mesa compartiendo y disfrutando de su conferencia, que todos los médicos de Badajoz, muchos están conectados, pueden presenciarla ahora mismo en directo. El paraguas era la Organización Nacional de Trasplante y agradezco a la doctora Beatriz Domínguez. La Organización Nacional de Trasplante fue medalla de oro hace 9 años del Colegio de Médicos de Badajoz, que, como decía el doctor López, pues a este que les habla, médico de familia, lo tiene muy comprometido. Decía ahora el doctor Gracia que los colegios de médicos, y me miraba de soslayo, cuando vieron aquello de las guías o los protocolos, dijeron, se va a romper la Lex Artis. La Lex Artis ad hoc. Ahora mismo reconocía que tampoco a todos hay que ponerle lo mismo. Porque las guías y los protocolos y la medicina mal llamada, basada en la evidencia, lo que ha servido es para escudarnos, para protegernos los médicos en esa judicialización que la medicina está sufriendo, haciendo muchas veces, una medicina defensiva, que es cara, que es cobarde y que es éticamente reprobable. Pero nos estamos poniendo lo blanco de las patas frente a lo negro de las togas. Y tenemos una judicialización que asusta.
No obstante, tenemos un enemigo más simple que todos los días convive con nosotros. Le preguntaron a un gran médico, es de todos conocido, pero viene por lo que verán al final. Le preguntaron a un gran médico cuál había sido el avance más importante de la medicina. Y el doctor Marañón dijo: la silla. La silla que permite sentarse al lado del paciente y poder escucharlo. Le faltó algo que soy machaconamente e incansablemente en todas mis intervenciones aficionado a decirlo: la silla y el tiempo. El tiempo que requiere escuchar al paciente, el tiempo para preguntar, el tiempo para mirarlo, el tiempo para tocar la piel. Nos consume la pantalla la mayoría del tiempo escaso que estamos con el paciente. No me diga usted nada si lo tengo todo aquí, imbécil. Tiempo. El tiempo tiende a humanizar la relación con el paciente. El tiempo genera confianza. Me habrá dicho: hijo, ese médico que me has llevado y que dices que es tan bueno de lo tuyo, me decía mi madre, que en paz descanse, que ha fallecido hace unos meses, ni me ha mirado, Pedro. Eso rompe la relación del médico con el paciente. El tiempo y la palabra del médico es un arma terapéutica importante. Y la habréis incluso sufrido si alguna vez habéis estado de paciente con un médico. A un médico con tiempo se le estima, y a un médico con tiempo no se le demanda. A un médico con tiempo y que encima explica el error, la iatrogenia, se le quiere. Se le trata de que la ciencia y lo humano van juntos en ese médico. Un médico con tiempo y con una silla, para mí sería la inteligencia natural. Un médico de pie y con un cronómetro genera desconfianza en el paciente. Los enemigos, esos que entran todos los días en la consulta, son las prisas y el reloj. Un médico que consulta varias veces o se aprieta la correa del reloj, mi consejo es que pasen la consulta sin reloj. El paciente piensa que está deseando que se vaya. Las prisas y el reloj. Un paciente cada 5 minutos, si es revisión cada 7, que si es nuevo paciente cada 20 minutos. Y aligera el paso, Manolo. Agendas contra reloj. ¿Por qué decía yo todo esto? Porque a pesar de que el tiempo es nuestro enemigo, había una plataforma de médicos que empezamos a decir 10 minutos, la plataforma 10 minutos. Ahora hablamos en el Estatuto Marco, en ese borrador infame, para hablar de tiempo, de esas encorsetadas agendas. Y decíamos, debemos medir nuestro tiempo. Por eso he traído esa reflexión del tiempo a lo que me lleva ahora. Y hemos ido midiendo el tiempo en semanas, en días o en años. Profesor Gracia, y ayer dijeron que midieron su tiempo, sus años. Será que los hace todos los años el mismo mes y el mismo día. Por eso, ya que usted, doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura, nos lleva en el corazón, me gustaría que su tiempo lo llevara también en la muñeca y siempre nos recordara. Muchísimas gracias.
Bueno, para terminar el acto, la doctora Beatriz Domínguez Gil va a decir unas palabras. Beatriz. ¿No funciona? Ese quizás. Déjame este. Profesor Gracia, para nosotros siempre ha sido una referencia y creo que ha expresado muy bien en su conferencia magistral la propia evolución que ha sufrido o que ha experimentado, mejor dicho, el propio programa de donación y trasplante a lo largo de los años. Nos queremos definir como una organización y como una red de profesionales ética, tal y como ha terminado definiendo la ética en esta fase moderna o más moderna de la historia, como la consecución de la excelencia. No todo es perfecto, pero sí que es cierto que el sistema, el programa de trasplantes se ha intentado esmerar en analizar todo aquello que podemos hacer mejor y tratar de ir perfeccionando nuestros modelos. Y con esa definición de la ética nos hace sentir perfectamente guiados hacia esa diana a la que tiene que dirigirse el ser humano y entendemos que también el programa de trasplantes. Es un verdadero honor que nos haya acompañado hoy, que haya compartido todo su conocimiento en este tiempo que todos mantendremos en nuestra memoria. Y también queremos honrarle desde la Organización Nacional de Trasplantes con un pequeño regalo que hago en nombre de toda la red. Así que muchas gracias por estar con nosotros y un nuevo aplauso para el doctor Gracia. Profesor Gracia.